Dicen que hay que dormir 8 horas Que yo soy un búho, soy una alondra, soy un colibrí. y soñar es muy bonito. No hay una llave maestra. Pablo, bienvenido al podcast. Nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con vosotros acompañando. Para nosotros sí que es un placer. La verdad que hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como es el sueño. Tema transversal, tema que preocupa a casi a todo el mundo. Hoy estamos con Pablo López, eres graduado en enfermería. También trabajas en la Facultad de Medicina y Enfermería en la Universidad de Córdoba y además eres responsable de un grupo del IMIBIC. Y dentro de esto, pues tu especialidad básicamente está trabajando e investigando en toda esta área del sueño. Me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante el sueño? Pues el sueño es una cosa fascinante. El sueño es un estado fisiológico que está presente en todos los seres vivos, e incluso en gusanos que con prácticamente muy pocas células, muy pocas neuronas en su organismo está presente. Fíjate lo importante que es el sueño, que incluso los vencejos cuando están volando están desconectando en un momento uno de sus hemisferios y el otro lo tiene activo por si pues, en modo de alerta, ¿no? Es muy importante el sueño en los seres vivos y sobre todo en los seres humanos, principalmente por dos motivos. El principal motivo es la capacidad detoxificadora que tiene el sueño. Es decir, tenemos una serie de mecanismos en las que una de las proteínas que seguramente muchos de los oyentes conozcan, que es una proteína que es la beta-amiloide, ¿no? Que está presente en muchas patologías como puede ser el Alzheimer, ¿no? Esta proteína, a su vez, pues tenemos un sistema que es el sistema linfático que a través de la orina y a través de la bilis, por ejemplo, se secreta. Esto se elimina, perdón. Esto cuando se hace concretamente durante el sueño. Pero también el sueño tiene una capacidad de remarcar el conocimiento, es decir, una función más cognitiva. Muchos de los, digamos, de las funciones de nuestro día a día o de la capacidad de capturar información, de memorizar, se realiza durante el sueño. Pero no solamente el sueño es importante por estas dos causas. También está presente, por ejemplo, el tema de el sistema o la función inmunológica que tiene. Es decir, nosotros si dormimos peor tenemos peor capacidad para el tema inmunológico y entre otras funciones, incluso la vacunación también se puede ver afectada si una persona tiene un mal sueño. Y a partir de aquí, porque claro, hay muchos trastornos del sueño Sí. y evidentemente, como bien dices, la privación de sueño pues puede ya empezar a dar síntomas de alerta e incluso algunas patologías y enfermedades asociadas. ¿Cuáles son las más comunes? Porque entiendo que habrá muchas personas que incluso escuchen este podcast y no sean conscientes de que le ocurren, por ejemplo, como el ronquido, ¿no? Que yo he aprendido contigo que roncar no es normal, ¿no? Roncar no es normal. Pues ¿cuáles son estos trastornos, los más comunes, evidentemente, porque si no, bueno, entiendo que habrá muchos, ¿no? Pero ¿cuáles son estos más comunes que se pueden dar y cómo los podemos identificar? Efectivamente, hay muchos trastornos o muchas alteraciones en el patrón del sueño-vigilia. Consideramos que el sueño no solamente es un estado y digamos aislado, también está precedido por un estado de vigilia, ¿no? Que es un ritmo de 24 horas. Asociándolo con esto, con esta ritmicidad de las 24 horas que tiene el patrón de sueño-vigilia, pues por ejemplo hay un trastorno que está muy presente en la sociedad que son los trastornos asociados a los ritmos circadianos, ¿no? Es decir, los ritmos biológicos, unos ritmos que tenemos presentes en nuestro organismo que se van desarrollando durante las 24 horas que tarda la Tierra dar la vuelta al Sol precisamente, ¿no? También, ¿qué otro tipo de trastornos podríamos tener? Pues tenemos desde el insomnio, que está muy presente en nuestra sociedad. España está a la cabeza de, por ejemplo, el consumo de hipnóticos. Entonces es algo que es preocupante. También está presente la apnea del sueño, que es muy prevalente en la sociedad también actual. El ronquido, como ha dicho muy bien Antonio, no es algo normal, porque el ronquido puede estar asociado a eso, a una apnea, es decir, que haya una serie de pausas durante nuestro sueño de oxigenación. Nuestro organismo no está oxigenando de manera adecuada, pero no solamente eso, también puede haber parasomnia, sonambulismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y piernas inquietas, como también es muy prevalente en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer? Porque claro, es muy importante, es un tema que nos ocupa todo el día.
pero creo que hay muchas dudas en cómo podemos tratarlo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer si tenemos sospechas de que algo ocurre, algo va mal, no podemos dormir bien, mi mujer me dice que ronco demasiado, tengo un síndrome de piernas inquietas y muevo mucho, ¿no? O incluso me dicen que han dormido al lado mía y se me para la respiración, ¿no? Cosas ya serias. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería el primer paso que tendríamos que hacer para, bueno, pues para ocuparnos de esto y poder resolverlo? Lo primero y esencial es que la valoración la haga un profesional. Siempre tiene que haber una buena valoración porque no todo tiene una llave maestra. Es decir, si yo me tomo esta grajea de melatonina, voy a dormir mejor, que eso es en la concepción actual, sino que hay que indagar en la causa de la causa. Muchas veces ese es el principal problema que tenemos. Entonces, una valoración por un profesional de medicina del sueño, un profesional que esté formado en esto, va a ser una garantía para poder hacerte un diagnóstico exhaustivo, ¿no? Desde el insomnio, que hemos dicho, hasta una patología que puede ser más compleja de abordar, tiene que tener una buena valoración y siempre esa valoración debe de ir hacia un diagnóstico y hacia un tratamiento, pero continuista. No hay una llave maestra. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene, por ejemplo, hablábamos antes de ritmo circadiano, ¿no? Tenemos un cronotipo. No sé si has escuchado lo del tema de que yo soy un búho, soy una alondra, soy un colibrí. Entonces, cada una de las personas, incluso esto está determinado por la edad, puede tener predisposición a un tipo de trastorno y que el abordaje de ese trastorno precise de eso, de si a lo mejor tú eres un cronotipo vespertino, precisas de este abordaje, si eres de un matutino, precisas de este otro. Entonces, esencial, una valoración exhaustiva profesional. No nos llevemos por los falsos mitos. No vayamos a, oye, voy a tomarme esta grajea de melatonina, voy a tomarme o voy a hacer este tipo de técnica, más de neuroestimulación, más de tal, porque no para todo el mundo no sirve un tipo de intervención. Hay que hacer una buena valoración. Habría que hacer primero esa evaluación con el profesional. Y normalmente, ¿cómo se suele medir esto? Es decir, ¿cómo sabemos identificar qué tipo de trastorno hay detrás? ¿Qué es lo que Obviamente es necesaria una buena anamnesis, es decir, desde todos los tipos de hábitos que tenemos, hábitos de vida que tenemos, pues desde el tipo de consumo, tabaco, alcohol, cafeína, el tema del sobrepeso, que también afecta, si hay algún tipo de patología cardíaca, es decir, una buena anamnesis, asociado a también una buena valoración de la calidad del sueño o del sueño. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues tenemos distintos dispositivos, desde dispositivos que son wearables, es decir, que son colocados, pulseras, anillos o incluso podemos tener una serie de cinturones que van asociados al pecho que por una serie de mecanismos suelen ser acelerómetros, pletismografía, te determinan mediante un algoritmo esto, ¿no? También los diarios de sueño pueden darnos también una visión también amplia del problema que tienes. Y obviamente el gold estándar sería la polisomnografía, que ahí te valora una serie de parámetros, no solamente parámetros a nivel, digamos, motor, sino que también a nivel de actividad cerebral, ¿no? Y ese sería el gold estándar. Pero claro, el profesional va a determinar qué tipo de instrumento es el que tiene que aplicar para determinar el diagnóstico. Claro. Ahí, bueno, dicen que hay que dormir 8 horas. ¿Es esto cierto? Es decir, ¿son 8 horas o va a depender de la persona? También he oído que se pueden acumular, como los sistemas de puntos del supermercado. No. O sea, ¿de qué va esto? Lo que hay que determinar desde el inicio es que cada persona necesita tener una serie de ciclos REM no REM. El sueño tiene una arquitectura, tiene una estructura en la que tiene una serie de fases y a priori para que una persona tenga una buena calidad de descanso o una buena calidad de sueño tiene que pasar 4 o 5 veces por ese ciclo. Hay personas que con 5 horas consideran que ya han descansado. Hay personas que con 9 van a considerar esto, ¿no? Lo ideal sería el rango de 7 a 8 horas. Es cierto que esto estamos hablando de un adulto, pero cuando vamos envejeciendo, este sueño se va fragmentando y estas horas de sueño cada vez son menores. Pero cuando son niños o cuando están recién nacidos, la cantidad de horas que se precisan son mucho más elevadas. Entonces, volvemos a lo mismo, no hay una llave mágica, sino que lo que hay es una buena valoración y saber lo que precisa cada una de las personas. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando se levanta al día siguiente, oye, pues tengo una sensación de cansancio, de fatiga, de no haber descansado. ¿Esto a qué se debe? Pues precisamente puedes que haya dormido muchas horas, pero no de calidad. Claro.
no has pasado por esos ciclos REM, no REM, porque puede ser que a lo mejor hayas hecho una apnea y te hayas despertado, una sacudida durante la noche y te hayas despertado y se haya fragmentado ese sueño. Y a partir de ahí, bueno, todas las personas que identifiquen que o bien que no duermen bien o bien que se encuentran muy cansados durante el día, ¿no? Porque al final no han dormido bien. Mm, y antes de entrar en esas posibles intervenciones, yo creo que podríamos hablar de lo que es la higiene, ¿no? Esa higiene del sueño, cómo podemos, porque claro, vemos que se usa mucho la cafeína, como el café el día a día, se usan mucho las pantallas antes de dormir, pues ya sea bien la televisión o bien el propio móvil. Se usa mucho la luz blanca antes de dormir también, porque las casas hoy en día con los sistemas de LED pues también están ahí, y otra serie de herramientas, ¿no? Que sirven para la vida útil de las personas, pero que podrían estar alterando el sueño. ¿Cuáles son estas herramientas que podrían ayudarnos a mejorar esa higiene del sueño para bueno, pues para estar más tranquilo y dormir más profundo, ¿no? Efectivamente, tenemos, y esto es una cosa apasionante porque desde hace ya unos cuantos años, nos remontamos al 1880, que se hizo la iluminación, ¿no? Artificial. Todo esto ha generado que nuestro tiempo interno no vaya acorde con el tiempo ambiental. Claro. Entonces, lo que está sucediendo básicamente es que tenemos una desincronía de nuestro tiempo interno con respecto a lo que nos dicta el sol y la oscuridad. Claro. ¿Qué está sucediendo? Pues estamos exponiéndonos a cada vez mayor luminosidad, estamos maltratando esos ritmos biológicos a los que hacía mención anteriormente. Principalmente, y el otro día leía que España es, por ejemplo, el que tiene el horario de prime time más tarde de prácticamente de toda la Unión Europea y por consiguiente seguramente sea de todo el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues al final estamos generando que esos ritmos se retrasen y generando una disrupción interna de estos ritmos. La higiene es esencial, hay que educar desde el inicio en los escolares. Nosotros ahora, desde el punto de vista del grupo de investigación, por ejemplo, estamos trabajando en escolares y estamos viendo la cantidad de horas de pantalla que se pasan, ya no solamente de ocio, sino también de actividades que están realizando, tareas, pues porque ya se hace todo por ordenadores, y estamos viendo cómo verdaderamente la hora de sueño la van cada vez retrasando, pero es que a las 7 de la mañana toca el despertador y tienen que ir al claro. instituto, al cole, ¿vale? O al aula matinal. Entonces, educar desde el inicio es esencial. Y es muy sencillo. Si al final nosotros podemos educar nuestro ritmo biológico, si nosotros con la alimentación y con la actividad física podemos reconducir estos ritmos biológicos. Entonces, medidas que pueden ir enfocadas a ello: una actividad física que sea durante la mañana o a primera hora de la tarde, no muy tardía, claro. porque si no se va muy estimulado, e intentar que las comidas sean en los tiempos estipulados. Es decir, nosotros estamos preparados para ir comiendo a primera hora de la mañana, mediodía, por la noche, pero siempre esas cantidades que le vamos metiendo a nuestro organismo tienen que ir acorde a la actividad que se va a realizar. Claro. Si se va a dormir, lo ideal es no comer en demasía, ni no comer, digamos, alimentos que sean muy enérgicos, sino alimentos, bueno, eso, Antonio, tú tienes más conocimiento que yo. Ahora hablaremos también de la nutrición. Ahora hablaremos de ello. Es esencial que también se cuiden los alimentos que se ingieren, porque claro. pueden predisponer a un sueño favorable, a una calidad del sueño, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues ese tipo de cosas que se están haciendo. He visto, por ejemplo, que se recomienda la luz roja para... Sí, efectivamente. No sé si esto tiene ciencia detrás o no, si es recomendable, no sé qué nos puedes decir sobre sí. esto. O sea, ¿cómo podríamos cambiar o cuál sería, dentro de lo que se puede hacer, cuál sería el día tipo para un chaval que se va a levantar a las 7 de la mañana? ¿Cuál sería ese día tipo en cuanto al uso de...? Porque claro, hay parte de la vida que no le vamos a poder quitar, pero ¿cuál sería esa rutina? Es decir, has hablado del deporte, oye, pues por ejemplo el deporte a primera hora o después de comer, pero por ejemplo, a medida que vamos acercándonos a la noche, ¿cuál sería la hora recomendable ya para estar dormido? ¿Qué sería lo recomendable antes de irnos a dormir? Esa higiene, ¿cómo la podríamos mejorar realmente? Pues fíjate, voy a empezar haciendo hincapié en una cosa que has comentado y va en relación con la iluminación, ¿no? Nosotros tenemos aquí, justo detrás de los ojos, como 2 granitos de arroz, ¿vale? Que al fin y al cabo cada uno de los granos de arroz son como 20.000 neuronas, básicamente. Y esto a través de la retina hace
que nuestro organismo vaya acompasado a todos los ritmos biológicos que tenemos. Es el reloj central que tenemos, aunque después en cada una de las células, y, por ejemplo, en el nivel del corazón o el hígado también tiene esos ritmos biológicos, pero estos dos granitos que tenemos de arroz son los que dictaminan, son como, digamos, el director de orquesta que dictamina un poco los ritmos biológicos. ¿Qué sucede? Para que vaya desde la retina a los 2 granitos de arroz que hemos dicho, eso no va por un tracto, digamos, visual, eso va por un tracto que es el retino hipotalámico, que va al núcleo supraquiasmático y, por ejemplo, se da la casuística o la paradoja que hay gente que es ciega, pero que puede estar acompasada con el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que luces de tipo, digamos, más cercano al infrarrojo, ayudan a conciliar el sueño. Esto viene de nuestro pasado, ¿no? De nuestros antecesores, el tema de la hoguera, ¿no? Porque se quedaban contemplando, además del efecto un poco de quedarse embobado, era por el color que transmitían las llamas, ¿no? Entonces, este tipo de luminosidad puede ser favorable y es la que debe estar en los dormitorios. Obviamente, no utilizar gadgets, no utilizar dispositivos que me emitan luz azul, luz blanca. ¿Por qué? Porque todo esto lo que me está haciendo es activar la producción de melatonina, que es bloquear la melatonina y activar el cortisol. Al fin y al cabo, lo que queremos es que se produzca la melatonina cuando hay oscuridad, ¿no? Y entonces eso sería una de las estrategias, eliminar esas pantallas, digamos, 2-3 horas antes de irse a la cama. Y has hablado de la melatonina, que también Sí. es un suplemento muy consumido y también con cierta controversia. Y bueno, y de la nutrición en general, porque al final todo lo que ingerimos podría estar afectando a cómo dormimos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de ciencia aquí y qué hay de mito? Es decir, ¿cómo podría afectar, primero la nutrición, ahora podemos hablar de ciertos suplementos, pero primero la nutrición, ¿cómo podría afectar realmente al sueño? La melatonina es es una molécula que nosotros generamos. Lo he explicado anteriormente y al fin y al cabo, cuando estamos en una situación de oscuridad, nosotros es cuando empezamos a sintetizar la melatonina. ¿Qué sucede? Que actualmente nosotros estamos bombardeados por este tipo de productos, este tipo de suplementos. Y sobre todo, cuando se consume este tipo de suplementos, no se sabe la cantidad, la dosis que se está consumiendo, ni si esa melatonina que se está ingiriendo lleva asociada a otro suplemento a su vez. Claro. ¿Vale? Y si se está haciendo un efecto multiplicador del mismo, ¿vale? Si es mixta, si es aislada. Entonces, importante, aunque te tomes una grajea, te estás tomando una melatonina. Y eso es lo que generalmente la población no es consciente. Y sobre todo, cuando te tomas esa melatonina, que sepas que te va a empezar a producir la melatonina, es decir, la función exógena que tiene, se está ejecutando en el momento que te la estás administrando. Muy importante que cuando se administra, y siempre bajo una prescripción médica, que eso es esencial, lo haga en un horario rutinario, en un horario cuando te vayas a la cama, que es lo esencial, ¿no? Entonces, ahí nos vamos al tema de los alimentos que pueden favorecer esa producción de melatonina. Claro. No solamente alimentos ricos en melatonina, también hay ricos en triptófano, ricos en magnesio, que todo al final, que son precursores de la melatonina, va a redundar en que tú tengas un buen descanso o no tengas un buen descanso. Claro. Y hay también otros suplementos como puede ser el triptófano que has comentado antes en alimentos o incluso el magnesio, que está presente en alimentos, pero también lo encontramos como suplemento. Este tipo de suplementos, sobre todo entiendo en personas que tienen insomnio, que les cuesta dormir, ¿tendrían algún sentido? ¿No? ¿Podrían ayudar a alguien? Como todo, una valoración. Al final hay personas que tienen carencia de estos minerales o estas moléculas y por tanto podría ser interesante incluir en su dieta alimentos que sean ricos en triptófano, alimentos que sean ricos en magnesio, que lo hay y lo tenemos, ¿vale? Desde, por ejemplo, tema de acelga, tema de, por ejemplo, el salmón, ¿no? Al final tenemos muchos alimentos en nuestra dieta mediterránea, que es muy rica, que podrían suplir esa carencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponernos en manos de profesionales y ver si en un análisis exhaustivo de lo que se está ingiriendo y por consiguiente también de lo que esa persona tiene, si tiene una carencia de magnesio, oye, ¿cómo podemos arreglarlo? Bueno. Antes hemos hablado, por ejemplo, de pierna inquieta. Es muy llamativo la carencia en hierro que tienen este tipo de pacientes. Entonces,
Con una simple analítica veríamos si la transferritina, bueno, el tema del hierro lo tiene alterado y se podría hacer un diagnóstico, un tratamiento individualizado. Al final lo que vamos buscando es una medicina personalizada cuando hablamos de sueño. Claro. Yo desde el podcast, sobre todo lo que me gustaría es mandar un mensaje realista, pero también esperanzador en el sentido porque entiendo que el que sufre este tipo de patologías, sobre todo pienso más en alguien que pueda sufrir insomnio, que debe ser muy desesperante, es decir, alguien que quiere dormir y no puede, ¿no? Y eso es una noche tras otra, ¿no? Eso debe de minar mucho la paciencia de la persona y la salud, ¿no? Entonces, me gustaría saber sobre todo si este tipo de problema, tanto el insomnio como la apnea del sueño, hemos hablado, ¿no? El síndrome de piernas inquietas, realmente es abordado, o sea, es curable, ¿no? O sea, ese tipo de problemas con este tipo de terapias u otras, o suplementación, o alimentación, lo que sea, ¿es posible que llegue a remitir 100%? Totalmente, es posible. Y vamos, y nosotros tenemos experiencia en ello, y en la tasa de éxito del abordaje de este tipo de patología. Lo que sí está claro es que la persona tiene que concienciarse en que esto es un proceso. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de educación, la educación no es el aquí y ahora, la educación es algo a futuro y es algo perdurable en el tiempo. Cuando nosotros abordamos este tipo de pacientes, obviamente le hacemos una valoración y le hacemos un seguimiento en el tiempo. No es una cosa en el que se tenga que hacer aquí y ahora, te voy a dar la bala mágica para que tú puedas curar solo esto. Se puede curar, pero se tiene que tener constancia. Se tiene que tener constancia y sobre todo, no hay una bala para ti que sea igual que la de mi vecino, sino que, es decir, cada una de las personas precisa de su propia bala. ¿Vale? Y eso es lo que hay que recalcar, que la medicina personalizada y sobre todo el abordaje holístico de la persona, es decir, en todas las esferas, es esencial para tener una buena calidad del sueño. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y además, Antonio, es que nos tiramos un tercio de nuestra vida durmiendo, que eso es lo importante, que la gente no es consciente de ello. Exactamente, nos tiramos un tercio de la vida durmiendo y soñar es muy bonito y muy importante, por eso... creo que todas las personas que puedan sufrir estos problemas a la larga, no solo a nivel salud, bueno, pues a la larga simplemente en su día a día pues les puede afectar mucho, ¿no? Entonces, bueno, mandar ese mensaje de esperanza, pero también realismo, ¿no? Oye, que esto hay que trabajarlo, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar, igual que cuando se quiere perder peso, porque hemos hablado que la apnea del sueño podría tener condición, un sobrepeso o una obesidad, hay que trabajar muchos hábitos de nutrición y de cambio de estilo de vida y de deporte para ir bajando ese peso y que esto se solucione también, ¿no? Entonces entiendo que hay que ser paciente y no buscar el milagro, ¿no? Volvemos a lo mismo, no buscar el milagro y buscar un profesional que te guíe, que te oriente, pero siempre trabajándolo mucho en todos los prismas: deporte, nutrición, descanso y higiene del sueño, ¿no? Y yo creo que hay incluso psicología, o sea, hemos tocado todos los palos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que ese mensaje es importante. Pero claro, esa es la teoría. Luego yo veo que esto podría llegar a algún punto que de gente que nos escuche que diga, vale, pero es que yo entro a trabajar a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana. Totalmente. Entonces, claro, esta persona lo que hay que decirle, o ustedes al trabajo, o usted tiene que... ¿Qué pasa, no? Pues, ¿qué pasa con los trabajos a turno? Sí, los trabajos a turno, vamos, al fin y al cabo es una de las preocupaciones que tenemos siempre los cronobiólogos, porque, por ejemplo, antes nosotros trabajamos mucho con profesionales de enfermería que están expuestos también al tema de turnos de trabajo y es un caballo de batalla. Se puede reajustar en la medida de lo posible los turnos de trabajo, siempre y cuando se haga una rutina. Es decir, un profesional que sale a las 8 de la mañana con el sol, ejemplo, aquí en Sevilla con el sol dándole, es complicado que se vaya a dormir. Pero hay que insistirle a esa persona que haga su actividad tal y como si fuera de día, es decir, a pesar de que no ha dormido, que insistirle mucho en que mantenga una serie de hábitos o una serie de rutinas, ¿vale? Entonces, aquí lo que es esencial es que esa persona, cuando llega a su casa a las 8 de la mañana, si es posible que salga con unas gafas de sol, que intente dormir, conciliar sueño, que intente levantarse a una hora óptima para comer. Y si quiere puede hacerse una pequeña siesta, pero que se mantenga activa. Al fin y al cabo es mantener la misma rutina que hiciese esa persona si no trabajara durante la noche.
es decir, que trabaja durante el día. Claro. ¿No? E intentar reajustar esa desincronía que estamos generando de manera laboral, de manera social, que eso es lo que se llama el jet lag social, ¿no? Pues por ir terminando, Pablo, ¿te gustaría comentar algo más con respecto a todo esto que hemos hablado hoy, al sueño? Básicamente, daros las gracias por darme esta oportunidad de discutir un tema tan importante como el tema del sueño. Antes hemos dicho que está presente en 1/3 de la vida de las personas. Es un tema no baladí, es decir, que tenemos que cuidarlo y que tenemos que hacer higiene a nivel institucional del sueño y educar sobre ello, y que hay muchos profesionales que pueden dar ayuda para tratar alteraciones del sueño y para concienciar sobre esta importancia. Pues nada, muchas gracias por tu ayuda, por tu participación y nada, nos vemos muy pronto. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Gracias a ti.